Y saludamos una semana más a Vidal Suano. Vidal, muy buenos días. Hola Elena, buenos días, ¿qué tal estás? Bien, estoy con ganas como siempre de comenzar un nuevo espacio que está avalado y es garantía, pues trabajo, información, documentación de todo lo que traes aquí. En este caso, un caso que en los años 80 coleó muchísimo, se hizo mucho con todos los medios de comunicación. Y todavía no sé si están resueltos todos los cabos. ¿De qué tema estamos hablando, Vidal? Pues mira, para empezar a situarnos, Elena, el año 81, el famoso caso del aceite adulterado. Algunos, es lo denominado montaje del síndrome tóxico, por ejemplo, por algunos escritores, como ahora vamos a escuchar también, o el conocido aceite de colza. Sí, que es conocido más por ese nombre. Eso es. ¿Qué pasa en ese año 81? Bueno, pues que el año 81 está marcado por muchos acontecimientos. En primer lugar, dimite Adolfo Suárez un 29 de enero, intentona golpista el 23 de febrero, ingreso precipitado en la OTAN por el gobierno de Calvo Sotelo y luego, como telón de fondo, una masiva intoxicación a la que se le llamó primero neumonía típica de origen desconocido y después síndrome tóxico del aceite de colza. Hablamos de casi 700 víctimas. Qué barbaridad. Y todo eso ocurría en el año 81. Año 81. Nos has explicado, como tú decías, el telón de fondo de esa contaminación masiva, ¿no? Y que supuso... Sí, todo estaba muy revuelto. Y por eso mismo hemos traído con nosotros a la escritora que hizo un estudio, que es un libro que se llama El montaje del síndrome tóxico, que se llama Gudrun Greunke. Hola Gudrun, buenos días. Hola, buenos días, Vidal. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, lo he resumido bien, más o menos. Lo has resumido perfectamente. Y lo único que te voy a corregir, sí. Tú tienes razón que se habían muerto a unos 700, pero entre tanto, lógicamente, son muchos más. Son muchos más. Y hablamos de 20.000 afectados, 25.000 por esta intoxicación. Depende también quién los cuenta, porque hay números que bailan entre 20 y tantos y 60.000. Claro, varía muchísimo. Gudrun, tengo en mis manos este libro que se llama El montaje del síndrome tóxico, como he mencionado antes, de Ediciones Obelisco. ¿Tú te mantienes en este libro, en lo que has escrito? ¿Te sigues manteniendo a día de hoy? Pero clarísimamente sí. Pues si te parece, vamos a poner a los oyentes en antecedentes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se dispara primero, este tipo de intoxicación? ¿Cómo podemos definirla? ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se expande por el mapa nacional? Cuéntanos. Bueno, empieza oficialmente el 1 de mayo de 1981 con el niño que se ha hecho mundialmente famoso, porque sale en cada artículo sobre este tema, que muere ese día Jaime Vaquero, sí. Un niño de Torrejón de Ardoz. Entonces, este niño se muere en casa. No, se muere en la ambulancia que va con su madre, el niño al hospital. Cuando llegan al hospital, la madre dice, bueno, como este niño solamente tenía unos pocos síntomas de gripe, no le di importancia, pero tengo 4 más en casa de los mismos síntomas. Total, y ya entonces se alarman, se sacan los niños al hospital, acaban todos que entonces era el Hospital del Rey. Era fiesta, lógicamente, el 1 de mayo, pero cuando el director en funciones, el doctor Antonio Muro, aparece el día siguiente y ve los ingresos 4 veces, Vaquero García, todos con pulmonía, monta en cólera y dice, esto es imposible. Y de Muro era el epidemiólogo número 1 en España. Dijo, no hay en una familia neumonía. Cuando le dicen que uno ha muerto, monta más en cólera y dice, esto es imposible, esto no es una pulmonía porque o se hubieran muerto todos o no lo es. Claro, y luego esto lo que lleva es a sospechar, aumentan los casos, ¿verdad? Aumentan los casos vertiginosamente y entonces Muro estaba estudiándolo y Muro era un poco dictador. Entonces el domingo siguiente, después del 1 de mayo,
cuando vienen los familiares a ver los enfermos, cuando terminan las visitas, los mete todos en un cuarto, cierra con llave y dice, a ver, si os aclaráis, ¿qué diferencia a los sanos de los enfermos? Y resulta que todos los enfermos habían comido ensalada, mientras los sanos no les gustaba la ensalada. Total, ya empieza Muro a investigar en los diferentes productos que componen la ensalada. Ujú. Y era precisamente el doctor Muro el primero en decir, me supongo que podía ser el aceite. Se supone que puede ser el aceite. Era él que dijo esto. Entonces, recogen aceite, él y sus colaboradores, de casas donde hay algún enfermo de esta enfermedad que nadie sabe lo que es. Y los van a llevar a analizar. Y recogen de 10 casas. Y de los 10 aceites, solamente hay 2 que están igual, que tienen la composición igual, y los otros, cada uno tiene otra. Entonces uno dice enseguida, pues, entonces no puede ser la causa de este síndrome. Pero ¿por qué surge esa idea de que es el aceite? Porque, como me dijo un médico un día, dice, mira, el fraude en el aceite y el mezclar aceites de diferentes cosas tiene una tradición que va hasta los fenicios. Uh-huh. Así que esto era una cosa obvia. Pero tú le ves lógica, es decir, estamos hablando de un aceite que era, se dice que es una partida que viene de Francia, ¿verdad? Que es No de aceite industrial. Esto sale muchísimo más tarde. Eso sale más tarde. Mucho más tarde. Esto en este momento no se sabía. Se dice que es aceite industrial, de maquinaria, que es tratado para el consumo humano. Esto es mucho más tarde. Mucho más tarde. Y la mayoría de estos aceites que comían esta gente, que comían las víctimas, que comí yo para probarlo, y no me pasó absolutamente nada. Lo único es que pasé una noche en blanco pensando, a ver, cuando me llegaban los síntomas. ¿Has llegado a probarlo? Sí. Pero ¿qué te hace? ¿Sabes el riesgo que corres? Mira, no, salían cada día salían más cosas en la tele sobre este tema. Entonces yo llamé a mi revista en Alemania, digo, hay que hacer algo. Dice, pues hazlo. Entonces yo me miro dos cosas donde hay muchos casos, y muchísimos casos había en León. Entonces yo me iba a León y estaba en varias casas, todo el mundo diciéndome enseñándome estas garrafas que yo había visto en la tele, que dicen que eran los recipientes del aceite tóxico, y todos diciendo, mira, este aceite lo compró yo, el mismo señor, desde hace 10 años y no puede hacerlo. Y en un sitio una señora me dice, pero chica, es usted muy flaca, le voy a sacar algo de comer, le voy a sacar un poco de chorizo de aceite y un poco de queso de aceite. Total, tú como periodista, ¿qué haces? O te levantas y te vas y no te cuentan nada, o dices, bueno, me lo tragaré y ya me curará si me pasa algo. Yo opté por la segunda versión. Pero es terrible. ¿Cómo que es terrible? No me pasó nada. Sí, efectivamente, no pasó absolutamente nada, ¿no? Por lo que cuenta. Nada. Y además estaba hospedado en el precioso hostal en León. Sí. Y pasé casi toda la noche en blanco pensando, a ver, ¿cuándo me llegan los síntomas? Y no me llegaban. Dices, en tu libro dices que han enfermado únicamente menos del 1% de los consumidores del supuesto aceite. Exacto. Solo menos del 1%. Sí, porque la mayoría de estos aceites era una mezcla increíble, pero la mayoría no tenía ni anilinas. Curiosamente, estos aceites, bueno, el aceite ya vemos, nos dejas claro de que no es la principal causa. Yo no sé de quién sería la idea que es el aceite. Dices que es del doctor Muro. El aceite mismo era el doctor Muro. Muro. La primera idea. Ajá. Y luego, ¿cómo vamos declinando? Primero se dice que si es un ataque, una especie digamos, de base de armamento, como un ataque biológico, pero no tiene sentido porque no tiene ningún sentido. Gentes de la misma zona solamente están unos afectados. Un ataque biológico tendría que ser desde el aire y no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Y luego, en otro lugar, y vamos ya al tema en sí, lo que más adquiere, digamos, peso, es decir, que proviene de los pesticidas. Proviene de pesticidas o no, proviene desde luego, proviene
de unos productos que se llaman productos organofosforados. Hay dos grandes equipos, familias, grupos, llámalo como quieres, para pesticidas. Uno son los organoclorados, el más famoso es el DDT, y el otro grupo son los organofosforados. Entonces, cuando en los años 50, 60, te acordarás de una señora, Rachel Carson, que escribió La Primavera Silenciosa, que es un libro súper famoso, cuando se daban cuenta que los organoclorados pasan por toda la cadena alimenticia y no se quitan nunca. Entonces alguien, y ahí no sé quién era, alguien se acordó de los organofosforados, que es el otro gran grupo químico que fue descubierto por un tal Dr. Schrader, químico de la Casa Bayer, en los años 30, y él y su equipo inventaron unos 1500 compuestos, porque son compuestos, organofosforados. Y todos y cada uno empezó su vida como arma química. Entonces, tú le cambias 1, 2 o 3 moléculas a este arma química y tú tienes un pesticida. Y viceversa. El primero en esta lista tan magnífica se llamaba Tabun. Y este es el producto que más le gustó a Saddam Hussein, cuando todavía vivía, de tirar a los kurdos para que se murieran casi en el acto, porque en Halipia se calculó que tardaban unos 15 minutos en morirse 5.000 personas. ¿Quieres algo más sobre esta maravilla? Madre mía. Nos hablas también, y refiero a los pesticidas, está por un lado el pesticida, ¿verdad? Y el nematicida. Bueno, el nematicida es un subgrupo de pesticidas. Es un pesticida puede ser para matar pulgones y para matar gusanos, etc. Y el nematicida mata gusanos del suelo, así que eso es un pesticida. El parásito nematodo, ¿verdad? Sí, exacto. Si no me equivoco. Lo que sí que he leído en tu libro, que es muy interesante, cómo hay cierto, sobre todo en la zona, creo que hablamos, no sé si es la zona de Valencia, ¿era donde hablamos, más o menos? No, lo que descubrió Muro con su equipo, que además la investigación de Muro es la más extensa. Él habló con unos más de 4.000 personas para hacer este estudio epidemiológico, en el cual salía que todos los afectados habían comido unos tomates de cierto sitio, y este cierto sitio está ubicado en Almería. Almería, sí. Almería, porque en esta época, y esto debes saber tú también o tu mujer, en esta época solamente puedes comprar tomates de Almería o de Canarias, porque en abril no hay tomates en ninguna parte en la península. Pero sí que, Gudrun, sí que hablas que en el año 87 lo que digamos que podemos enviar a otros países, esos pedidos que enviamos, se devuelven, sobre todo porque... mucho antes también. Mucho antes. Mucho antes. Porque... Mucho antes se devolvía un barco entero de pimientos, también lleno de unos residuos demasiado altos de Estados Unidos. Creo, en las semillas se echa el pesticida, no se espera el tiempo suficiente, se recolecta y punto, ¿no? Bueno, cuando se está haciendo la siembra. En las raíces, más bien. En la raíz, el nematicida es en las raíces, el pesticida lo puedes hacer en forma de spray, lo puedes hacer en las hojas, en el fruto ya, depende qué tipo de pesticidas usas. Pero no se espera el tiempo suficiente porque... Muchas veces no se espera el tiempo suficiente, no señor. No se espera porque se entrevistó a mucha gente que se dedicaba a la labor de recolección, de siembra de recolección, y ellos comentaron que les dijeron, no, es que este producto, además la instrucción lo decía, lleva X días y esta gente siempre lo recogía antes, sin darle importancia a lo que podía pasar. Exacto, porque realmente o no lo sabían o no lo querían saber. Uh-huh. Porque hay encima las etiquetas para estos productos aquí son muy distintos a las etiquetas, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos están cada etiqueta son 3 hojas. Y ojo, encima están en varios idiomas. Y aquí ojo, es una cosita de nada, como una pequeña etiqueta encima de un paquetito y andando. Y nos dices
que según una encuesta, el 60% de los agricultores almerienses afirman que regularmente aumentan la dosis recomendada de los pesticidas que usan. Claro que sí. Además, lo gracioso es, no es X gramos o no sé qué, como medida usar la copa de Kodiak. Explícame un poco eso, ¿no? Como medida, sí. Cuando tienes el saco de pesticidas, sí. usa la copa de Kodiak. Ah, una copa. Una copa para tomarse un Kodiak. Que eso no da ninguna medida. Eso no es ninguna medida, ¿no? Y entonces, claro, y como igual si tú tienes una herida y póngase una crema ligeramente, una capa fina, igual te pones una capa muy gruesa. Y ellos también piensan, por más mejor. Así que echan más. Sí, y luego añades que el 70% declara que no guarda nunca los denominados periodos de seguridad, es decir, el tiempo indicado por el fabricante entre la aplicación del producto y la recolección. No, además, en Almería es un poco complicado guardarlo, porque algunos de estos pesticidas organofosforados tienen un tiempo de latencia o hasta que se degradan, porque los organofosforados, en cambio, con los organoclorados se degradan de hasta 90 días. Pero tú no necesitas, en Almería, debajo de estos plásticos, tú no necesitas 90 días para que tengas un tomate maduro. Así que casi es imposible. Bueno, Entonces es lógico que todavía cuando lo recogen, cuando es la recolecta, todavía quedan unos residuos impresionantes. O que hayan otra vez aplicado el mismo producto porque les iba tan bien. Gudrun, entonces todo esto da la vuelta a muchos negocios, ¿no? Hombre, da la vuelta a muchos negocios si se quiere decir lo que es. Por ejemplo, a los pocos años pasó exactamente la misma enfermedad en Estados Unidos y aquí se llama el síndrome tóxico, allí se llamó eosinofilia mialgia síndrome. Hasta la OMS escribe en un librito aparte que son exactamente los mismos síntomas que en el síndrome tóxico en España, pero allí se llama de una cosa, aquí se llama de otra, y nadie menciona los organofosforados, como yo te he dicho antes, que esto no se menciona. De acuerdo. Allí en Estados Unidos, según ellos, fue un L-triptófano que José Cabrera puede decir también que es un aminoácido esencial para el correcto funcionamiento neurológico. Sí, José Cabrera, que nos hace compañía, ¿verdad? Nos viene aquí. Sí, estoy apasionadamente escuchando. Y bueno, se mezclan muchas veces, ya sabéis, la realidad científica con algunas leyendas y es difícil a veces encontrar la verdad. Pero yo participé personalmente en el estudio científico del síndrome de la colza en España. Yo era médico forense entonces, en el Instituto Nacional de Toxicología, donde analizamos... Con el doctor Repeto. Efectivamente, estaba el doctor Repeto, de director del departamento de Sevilla, y él fue un poco el que coordinó por encargo del director general el análisis de las muestras, y analizamos casi 1000 muestras diferentes de distintos aceites de distintos lugares de España. ¿Y no habéis encontrado nada? Bueno, eso no es exactamente así, porque lo que más encontramos en aquel momento fueron las anilidas. Sí. Las anilidas aparecieron en niveles tóxicos, en algunas muestras sí y en otras no. Exacto. Pero había anilidas, quiero decir. Exacto, pero las anilidas no explican los síntomas que tenían la gente afectada. Claro, lo que ocurre ahí, Gudrun, es un tema que médicamente hay que explicar a los que nos están escuchando, que es que los síntomas fueron en un principio aparentemente iguales en todo el mundo, de la gente que la afectó el cuadro, y luego empezaron a aparecer cuadros que tenían sus diferencias de unas personas a otras. Y eso fue lo que motivó la hipótesis de que hubieran sido distintas las sustancias que hubieran afectado a la gente. O sea, es complicado, a pesar de que el Estado aceptó la responsabilidad y de hecho ha pagado o está pagando todavía a los afectados, Sí, pero según todas las investigaciones que yo he hecho y junto con mi compañero, porque el libro lo escribí con un compañero mío que es diplomado en química,
así que él sabe algo de esto también. Y y otros médicos que lo han dicho perfectamente, más claro que el agua, como Renata Kimbro de Estados Unidos, todos, que otros alemanes, suizos y todos, que estas anilidas, ni anilidas, pueden explicar los síntomas que tenían la gente, ni al principio ni al final. Yo sí. señor Cabrera, sí. Añadir que nos contaba Gudrun, era ella Georg Heimbrecht, ¿verdad? Sí. Eso es, era tu compañero en este libro. Sí. Cabrera, te quería preguntar por los síntomas, si has visto algún enfermo, si has tratado este tema. Vamos a ver. El cuadro de intoxicación por organofosforados, para que la gente lo entienda, es un insecticida que nació como gas de guerra. Eso que yo dije, claro, todos los organofosforados han empezado su vida como arma química. Claro, entonces todos, efectivamente, los organofosforados nacieron de las moléculas de guerra, y esas moléculas de guerra luego se fueron convirtiendo en sustancias que mataban a los insectos. Un organofosforado es una sustancia que inhibe el impulso nervioso cuando llega a los músculos. Entonces la persona que inhala o se mancha en la piel o ingiere este producto empieza con unos cuadros nerviosos, neurológicos y musculares que poco a poco van degenerando en alteraciones, digamos, atróficas de los nervios, de la musculatura, hasta la propia muerte, claro. Lo que ha pasado aquí. Sí, tiene grados. Pero luego, Gudrun, había otros síntomas que no podían explicar únicamente los organofosforados. Y ahí es donde entran las hipótesis químicas. Y yo te estoy hablando desde el Instituto Nacional de Toxicología Español, y yo presencié los análisis, que si no interpreto nada más que los papeles que salían de los cromatógrafos de gases cuando analizábamos las distintas muestras. Sí. Por lo tanto, probablemente, efectivamente, el aceite era un aceite desnaturalizado, que se vendió a granel por distintos puntos de España. Pero mira, solamente diciendo probablemente ya no me vale. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que habéis hecho unos análisis. El gobierno español mandó muestras de aceite alrededor del mundo a los mejores laboratorios, empezando por Israel, acabando en Estados Unidos, entre tanto en medio Suiza, Suecia, Alemania, etcétera. Y nadie hasta hoy ha podido encontrar algún producto en estos aceites que pueden explicar ni uno, ni dos, ni tres, ni ninguno de los síntomas que tienen estos enfermos. Y me da muchísima rabia y muchísima pena una cantidad enorme de chicos listos, jóvenes, con ilusión, que siguen investigando en el aceite y no van a encontrar nada. Mira, los órganos fosforados, Gudrun, tú lo sabes porque ya llevas mucho tiempo en esta historia, se determinan si existen, se analizan con mucha facilidad. Quiero decir, no es difícil analizarlos y detectarlos. No es difícil, pero el gobierno no lo quiere admitir. Gudrun, vamos a escuchar al doctor Cabrera. Yo no quisiera desmontar ningún tipo de posible explicación universal de lo que pasó en el síndrome de la colza. Lo que yo digo es que la molécula del órgano fosforado es una molécula que se analiza hoy perfectamente en cualquier composición, ya sea un alimento, una manzana, una uva o el propio aceite. La única cuestión realmente extraña es que hubo determinados síntomas que no cuadraron y entonces no había una sustancia única que explicara, porque el órgano fosforado sí podía explicar la mayoría de los síntomas, pero no todos. Por esa razón no se concretó en que fuera el órgano fosforado el único responsable. Y hubo otras hipótesis de virus, hipótesis de sustancias químicas que estaban ensayando. Hubo quien pensó que aquí a la base de Torrejón de Americana se le había escapado un gas de guerra. En fin, en aquella época, Gudrun, sabes que hubo muchísimas explicaciones de todos los colores, muy complejas, que no acabó ninguna, digamos, en un corredor certero. A ver, tú dices que hoy en día se analiza perfectamente si es un órgano fosforado o no. En esa época casi se analizó perfectamente. Pero no hay ningún estudio de los miles y miles, que yo también he visto cientos, que hay un estudio donde se ha hecho comer a gente
pues es decir, ingerir organofosforados que han pasado por algún producto. No, este estudio no existe, salvo si coges estos estudios ahora del síndrome tóxico. Sí, pero entonces, hay cosas que no se puede comparar porque no hay para comparar. Tú tienes cantidad de estudios con organofosforados por inhalación, pero no tienes ninguno donde la gente ha ingerido organofosforados que primeramente han pasado por algún producto que se puede comer. Sí, pero en aquella época, Gudrun, hubo varias experimentaciones, y yo también presencié algunas de ellas, en Macacus rhesus, en monos, para intentar simular la enfermedad, al menos en un simio, y se les daba de comer el aceite en distintas dosis, y unos monos se enfermaron y otros no. Incluso entonces guardaban y tenían el pelo cada día más brillante. Es que eso fue lo que ocurrió tal y como es. Y entonces por eso fue un gran desconcierto, y no hubo manera de determinar con exactitud qué molécula concreta, porque es que pudieron ser varias moléculas, aunque fueran de la misma familia, pero necesariamente tenían que ser varias, porque la sintomatología final era la muerte. Ahí estaban todas de acuerdo. Yeah. Pero había cosas que no cuadraban. Pero José, cuando tú me dices que hoy en día hay muchos medios, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho mi compañero, ha cogido la lista oficial, que es bastante larga, de síntomas de estos enfermos, de la lista oficial del gobierno español. Los ha metido en el ordenador, y el ordenador ha estado trabajando con 14 bancos de datos de toxicología, también empezando por Israel, pasando por todo el mundo, y todos y cada uno te escupen lo que es. Y todos y cada uno dicen que son organofosforados, hasta incluso te dicen los nombres. Y si tú haces esto, ya verás que te sale igual. Sí, pero los estudios informáticos, Gudrun, no tienen comparación con los análisis de laboratorio. Los organofosforados son moléculas complejas, de muchas familias también distintas. Unos son de un nivel de toxicidad muy elevado, otros Exacto. son menos. Entonces, la dificultad estaba en aceptar que solo fuera un tipo de molécula la que hubiera producido esta enfermedad, porque había varios cuadros clínicos. Yo tuve que explorar a muchos enfermos en aquella época, y no todos tenían exactamente el mismo cuadro. Exacto. Había gente que tenía afectación neurológica, otra que no, otra muscular, otros que tenían solo problemas neurológicos cerebrales, otros periféricos, es decir, y claro, eso te echaba para atrás una hipótesis única de una sola sustancia química, lo que no quita para que pudiera yo aceptar parte de tu teoría de que efectivamente unas partidas de ese aceite sí que fueran contaminadas por organofosforados. Hombre, esto era la salida que el gobierno ofreció a Muro. Cuando Muro iba al Ministerio de Sanidad a explicarle su teoría, y dicen, si tú dices que y esto sale en el juicio, Sí. Si vosotros dices, porque estaba doctor Muro, doctor Sanz y doctor Granero, y Sanz, como Muro ya estaba muerto, Muro no podía testificar en el juicio, pero los otros dijeron clarísimamente que en el ministerio les dijeron, muy bien, aceptaban lo que decís vosotros, pero solamente con la condición que decís que estos organofosforados estaban en el aceite. Bueno, el tema es apasionante. Doctor El tema es Cabrera. apasionante por todos lados. Sí, lo que pasa es que Gudrun, doctor Cabrera, tiene que entrar a grabar ya en un ratito. Agradezco mucho, me parece muy interesante cómo lo está planteando Gudrun, Sí. Le animo a que siga investigando todo esto, y a lo mejor algún día se ve la luz. Yo quiero emplazarle a usted antes de que se vaya. Tenemos por ahí temas muy interesantes que dentro de unas semanas le volveré a citar, si es tan amable. Ok. Porque es una maravilla contar con sus lecciones pedagógicas. Ok. Don José, Estaré con vosotros. le quedamos muy agradecidos. Ánimo, ¿eh? Muchas Un gracias. abrazo. Un Gracias a abrazo. todos. Hasta luego, adiós. Bueno, Gudrun, Bueno, ¿qué te ha parecido la intervención del doctor? la esperada, Ajá. totalmente esperado. Y un poquito matizado todavía. Ujú. Y ya para terminar, para ir concluyendo, porque el tiempo no perdona. Solamente te digo una Sí. cosa. Por ejemplo, el famoso mal de las vacas locas. Ujú.
Tú puedes ver, empezó en Inglaterra cuando finalmente la industria de peletera logró convencer al gobierno de rociar a las vacas con una solución de organofosforados en el dorso, donde pasan todos los nervios, porque había una mosca que hacía pequeños agujeros en la piel y claro, no va bien para trabajarlo, pero no pasaba nada a la vaca. Y terminó justo cuando terminaban con esta práctica, digamos. Mira por dónde. Gudrun, para ir concluyendo, ¿qué es lo que esperas ahora del presente? ¿El tema se sigue recordando? ¿Qué solución ha habido a todo esto? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Se puede dar por cerrado esta intoxicación por aceite de colza? ¿O va a pasar a la historia como una incógnita más? ¿Se va a borrar en el tiempo? De momento va a pasar la historia como una cosa abierta y ya no lo quiere nadie. O sea que entonces terminamos así. Elena, ¿quieres hacer alguna pregunta, algún añadido con Gudrun antes de despedirnos? Nada, yo creo que lo habéis hecho, os felicito, ¿no?, por tratar el tema como lo habéis hecho de manera tan extensa y, bueno, sobre todo con tanta pasión, que yo creo que estos temas también lo requieren y que nos hemos quedado sin tiempo. Vidal. La verdad que hemos tenido dos grandes maestros aquí, en este programa. El tema, bueno, pues queda eso con un interrogante, casi no se puede dar con ese punto final. Y bueno, pues lo que es en primera clase, repasamos estas cosas, la gente que conozca que esto existió y pues que tenemos que vivir con lo que aprendemos. Sí, desgraciadamente, con lo que tenemos y con lo que los gobiernos no quieren que se sepa. Bueno, pues Gudrun, un placer haberte tenido con nosotros esta tarde. Un abrazo fuerte. Igualmente, chao. Gracias. Gracias. Adiós.